Doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, muy buenas tardes, un gustazo volver a estar en contacto con usted. Víctor, ¿cómo le va? Buenas Muy tardes. bien, Bueno, sí, en realidad, tal cual como lo dice usted, nosotros el día domingo que habíamos tenido el registro de un caso, el lunes 15, dijimos, bueno, parecería que las restricciones están dando resultado y podemos bajar los casos. Y anoche con el informe del día nos dimos la sorpresa que tuvimos 47 casos positivos en Villa Constitución. Consideramos que no son quizás del día propiamente dicho martes, sino que viene de arrastre la información, pero bueno, termina impactando en un día que es una cifra alta. El Departamento Constitución, 15 casos positivos y el resto de las localidades que siempre mencionamos, 48 casos positivos, teniendo Arroyo Seco 39 casos positivos. Para una localidad que es de mucho menor cantidad de habitantes que nuestra ciudad, es importante el número de arroyo seco. E claro. indudablemente esto termina siempre impactando en lo que es el número de utilización de camas. Entonces, y en este contexto estamos con el número de camas bastante ajustados, no estamos desbordados, no estamos en la necesidad de hacer nuevas camas, pero sí mirando todos los días muy de cerca la situación de las camas. Terapia intensiva tiene los 12 lugares ocupados, con 11 pacientes en respirador, uno en BNI. La sala COVID también tiene todos los días entre 10 y 12 pacientes. La zona llamada UFR o febril, que se ingresa por calle Mendoza, también tenemos ocupado en su gran mayoría las camas, y también está ocupada la nueva disponibilidad de camas que hicimos en lo que era el sector de maternidad y pediatría. Estamos viendo esa contingencia día a día, cómo crecen los números, los casos y las internaciones. Y como siempre decimos, lamentablemente, los pacientes COVID demandan mucho más estadía de cama que otros pacientes que teníamos fuera de la pandemia. Y esto nos condiciona que se bloqueen las camas, y Claro. esto siempre para un sistema de salud es de riesgo, porque no es lo mismo un paciente que uno dice, bueno, en 2 o 3 días se va a la casa, o en 2 o 3 días lo sacamos de terapia y pasa al piso. Acá los pacientes demandan mucho, mucho tiempo. Y lo que sí Doc- estoy observando, Víctor, creo que en algún momento lo charlamos, lamentablemente estoy observando que hay pacientes que más allá del alta epidemiológica que por ahí se le da a los 10 o a los 14 días, estamos viendo pacientes que transcurrido ese tiempo están consultando por problemas, y algunos pacientes han tenido que ser internados. El caso es de un paciente que anoche me llamó la familia, logramos una cama acá en el sector febril y ya estaba en el 15 día de la enfermedad y empezó a desaturar y a tener algunos problemas. Entonces, esto es un problema serio. Me daría a mí la impresión, no lo tomen como una cuestión científica, sino una cuestión observacional que estoy haciendo. Me impresionaría que todos los pacientes están teniendo una carga viral por encima de los 14 días, que es lo previsto como alta. Por tanto, yo creo que todos los pacientes que tienen COVID, que se cuiden, y que si pueden prolongar su aislamiento por 21 días, sería muy favorable para ellos mismos y también para el resto de la comunidad o los familiares cercanos. Me eh, parece que estamos frente a una prolongación de casos. Por Doctor, lo que se habla siempre de las variantes, se diría que probablemente estamos teniendo en nuestra ciudad la presencia de algunas variantes, como puede ser la cepa Manaos y la cepa Gran Bretaña. Pero bueno, ya hemos mandado algunas muestras para ver si podemos hacer el genoma viral de algunos pacientes y saber exactamente qué es lo que tenemos acá en la ciudad. doctor, con relación a este paciente que hizo mención recién, que tuvo una descompensación por lo que volvieron a internarlo, también es importante destacar lo que usted desde hace ya mucho tiempo viene diciendo, que más allá de sentir algún síntoma o no, tener alguna descompensación o no, es importante que aquellas personas que han tenido COVID vuelvan a consultar al médico una vez que han recibido el alta y vuelvan a realizarse controles periódicos. Es así, Víctor. Yo insisto que el post-COVID es un desafío que tenemos todos, tanto el paciente, la familia y los médicos, para saber que un paciente no tenga ningún tipo de secuelas que le afecte a su salud. Justamente hablando acá desde el servicio de rayos,
La gente de rayo ve la secuela que tienen muchos pacientes con lesiones pulmonares. Cuando sometemos a un paciente que vemos por una radiografía lesiones pulmonares compatibles con secuela de neumonía y ese paciente se puede hacer una tomografía, estamos viendo que pacientes post-COVID tienen como secuela fibrosis a nivel pulmonar, le queda una secuela de dificultad respiratoria. Como dice la gente común por ahí, dice, me agito cuando camino. Ese síntoma es una constante que tienen los pacientes post-COVID. Tienen dificultad para respirar, dificultad para hacer actividades que antes hacían normalmente, y eso requiere un buen control médico, realizar radiografías, tomografía, espirometrías, que eso es lo que valora la capacidad funcional pulmonar. Entonces eso nos da una realidad del impacto que tiene esta enfermedad. Pero también, Víctor, estamos viendo que hay muchas pacientes que sin haber tenido COVID está teniendo muchas patologías que decíamos en algún momento las patologías ocultas. Por Claro. ejemplo, ayer me tocó una consulta a través de unos papás de un paciente mío que su madre se había dedicado mucho al cuidado de su mamá y había descuidado un poco su atención y en este momento estaba internada en el sanatorio privado con un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, con una descompensación de su diabetes. Es decir, esto es muy severo esto y tenemos que tener muy en cuenta que la gente no descuide su atención. Si bien por ahí ponemos algunas limitaciones en cuanto a los protocolos que hay para atender, por ejemplo, en el hospital ahora se están haciendo solamente las urgencias, no se atienden las patologías que son, digamos, habituales o comunes, pero tenemos que ser muy conscientes, tanto el paciente como nosotros los médicos, y saber seleccionar realmente qué paciente le podemos diferir un estudio o un tratamiento, porque podemos llevarnos por delante, permítanme la expresión, podríamos llevarnos por delante una patología oculta y la consecuencia futura del paciente puede ser no lo esperado dentro de una patología que se puede tratar adecuadamente. Claro, y además, ¿cómo puede afectar ese tiempo de espera a un paciente que tal vez está viviendo encerrado, dándose manija? ¿Cómo funciona la psiquis, ¿no? Porque tal vez el paciente que le dicen, bueno, para este estudio vas a tener que esperar, obviamente que se debe desesperar porque para uno el bien más preciado es la vida. Entonces, tengo que esperar unos meses para hacerme un estudio y no sé cómo estoy y no sé cómo voy a estar dentro de unos meses, ni sé si voy a estar vivo dentro de unos meses. Es decir, la urgencia que siente el paciente tal Efectivamente, vez no es la misma que el sistema. efectivamente, Víctor, tal cual como usted lo dice, la afectación no es solamente orgánica, sino también es emocional, es funcional, es de relaciones con los demás. Hay gente que se siente limitada y dice, yo tengo tal patología, todavía no tengo la vacuna, no puedo salir, no puedo ver a mis nietos, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mis hermanos, no puedo ver a mi madre, como me lo han dicho muchos pacientes. Y la verdad que sí, y eso indudablemente está influyendo sobremanera en todas las personas. Y en muchos otros también lo último, pero para algunas personas es lo primero, el factor económico, donde la gente por ahí no puede trabajar en la medida que lo hacía en otras épocas. El recurso económico se ha disminuido, como en todas partes, y a todos nos ha pasado. Pero bueno, algunos podemos tener capacidad de adaptación, algunos podemos haber tenido algún recaudo de tener alguna reserva y soportar esto, pero a todos en algún momento nos va a golpear lo que es lo económico. Y si bien hay viejos refranes que dicen que la plata no hace la felicidad, pero tranquiliza los nervios por ahí, eh, hay veces la gente también uno lo valora y dice, ¿qué hace el comerciante que en vez de entrarle 20, pacientes, 20 clientes por día, le entran 3 o le Claro. entran 4? Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar personal, tiene que pagar impuestos, y como nos pasa a diario a cada persona, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar la luz, el teléfono, la patente del auto, el seguro del auto, la comida, que es un problema realmente serio que yo estoy viendo en mucha gente y que es motivo de preocupación de todo el costo que tiene el aumento diario para comer para familias. La verdad que es un contexto muy difícil. Con esto yo no quiero entrar en una cuestión de análisis político para nada, porque no vale, pero sí reflexionar sobre todo esto y entre todos apoyarnos
para poder salir de esta pandemia de la mejor manera posible. Pero es muy difícil el contexto que se vive, el momento es muy difícil y con una enfermedad que los médicos aún no podemos encontrar un tratamiento efectivo para decir no tenemos que depender del barbijo ni tampoco depender de la vacuna. Claro, claro. Doctor, usted comentó que en el departamento se han registrado 15 casos. ¿En qué localidades, doctor, se fueron dando estos casos en estos días? Y es más o menos Santa Teresa, en Alcorta, en JB Molina, en Pavón, Pavón Arriba, en Empalme, Villa Constitución. Y el día lunes tuvimos en Juncal, tuvimos en otras localidades. O sea, En que es lo que muchísimas yo ciudades, siempre digo. localidades. Claro, lo que yo siempre digo, Víctor, cuanto más localidades del departamento tienen casos, aunque sean uno o dos, la importancia es de que son localidades muy cercanas, donde la movilización entre sí es bastante constante y eso genera que la circulación del virus pueda ser mayor. Hay veces Claro, hay gente que dice, no, pero acá en el pueblo somos pocos, es chiquito, pero entran proveedores, entra gente de afuera, o esa gente viene a Villa a hacer compras, esto, lo otro. Entonces, yo por ejemplo vi los otros días en un comercio de acá una persona que era de la vanguardia y que venía a hacer compras a Villa Constitución. Entonces, fíjense ustedes que esa claro. persona viene a una ciudad con más densidad poblacional, con contacto con gente que no son de su burbuja y puede ir a la vanguardia, que es una localidad relativamente pequeña, y puede llevar el virus y contagiar a varios vecinos de su lugar. O sea, esto es un tema, por eso los cuidados personales y cuidados comunitarios es lo único que nos va a ayudar a la espera de que estemos todos vacunados. Doctor, y además tenemos que pensar que muchos o algunos de esos casos que se dan en el departamento pueden ser potenciales ocupantes de camas en el hospital, teniendo en cuenta que se trata de un hospital regional. Por eso, Víctor, es lo que nosotros hacíamos, la referencia siempre a lo que es el análisis de la semana. En esta semana que pasó tuvimos en las tres estadísticas 771 casos positivos. Supongamos que de eso, en el peor de los escenarios, tengamos un 2% de enfermos de ese grupo. Significan que tenemos 14 pacientes para poder internar y nos quedan a lo mejor 3 o 4 camas. Entonces, Claro, ¿dónde lo internamos? Lo derivamos claro, a Rosario. Rosario no tiene disponibilidad de cama. Entonces tenemos que ser muy, muy prudentes. O sea, no es que una localidad tenga un caso un día y eso nos debe poner contentos y decir, ah, no, hay poquito, no pasa nada, sino que la sumatoria, por eso nosotros hacemos siempre esas tres estadísticas. Mucha gente me preguntó, Víctor, que por qué yo daba la estadística de General Lago, de Figuera, de Arroyo Seco, de Pueblo Ester, porque potencialmente durante la época fuera de pandemia siempre han sido pacientes que han concurrido a nuestro hospital para atención, claro, porque por claro. ahí se les complica ir a Rosario. Entonces, nuestro hospital es hospital de referencia, no solo del departamento, sino localidades vecinas. Coronel Bogado, por ejemplo. De Coronel Bogado vienen muchos pacientes siempre, y ahora en época de pandemia también. Y agregado a esto que cuando no hay camas en Rosario nos mandan. Tuvimos de Totoras, de Las Parejas, de Fray Luis Beltrán, de San Lorenzo, hemos tenido pacientes de Las Rosas, pacientes de Rosario, o sea que estamos abiertos como un hospital para toda la comunidad de la provincia, pero llega un momento que la limitación de camas nos condiciona decir, ya llegamos al límite. Claro. Doctor, ¿cómo continúa la vacunación? La vacunación sigue muy bien, se está vacunando con la plataforma de AstraZeneca, estimamos que para el fin de semana se completan todas las dosis que llegaron de AstraZeneca, hoy llegaron 600 dosis de Sputnik, las cuales se empezarán a ejecutar seguramente la semana próxima. Lamentablemente las 600 dosis que llegaron son del componente 1 de Sputnik, o sea que es para la primera dosis, no han llegado segundas dosis, por lo cual les recomiendo a todas las personas que están a la espera de la segunda dosis de Sputnik que estén atentos para cuando llegue la notificación del turno por la provincia, que no concurran a la Fontana más allá que tengan una fecha tentativa en su carnet de vacunación, porque lamentablemente se van a juntar con la gente que está a la espera de la vacuna. El personal que está en vacunación no los va a poder atender para darle la explicación que ellos buscan y ahí vamos a generar mayor cantidad de gente, no va a haber distanciamiento social y vamos a aumentar los riesgos.
Así que Bien. les pido a la gente que aguarden con paciencia que cuando llegue la segunda dosis serán notificados con el turno correspondiente. Doctor, escuché que en las últimas horas habría llegado un lote de 400.000 vacunas segunda dosis de Sputnik. ¿Algunas de esas podrían llegar a Villa Constitución? Estamos a la espera de eso, ojalá, porque el embarque llegó con primera y segunda dosis. Hoy no llegó primera dosis solamente. No sabemos si entre mañana y el viernes pueden llegar las segundas dosis. Si fuese así, es probable que tengamos que disponer otro tipo de logística con otro vacunatorio para ejecutar rápidamente las segundas dosis. Bien. Doctor, ¿se sigue vacunando a gente de 58 años o ya descendió la edad? No, no, se está bajando. Yo ya ahora pongo de 60 para abajo. No sé si son 58, 57, pero sí se está vacunando mucha gente con comorbilidad. Es decir, Bien, tenemos muchos pacientes con patologías diferentes que están accediendo a la vacuna porque la provincia ha hecho una selección de patologías confiando en que la gente haya puesto sinceramente la comorbilidad que tienen, ¿no? claro, sí, sí. Doctor, una televidente le hace una consulta. Dice que en su celular recibió DNI que confirme la hora para vacunarse, pero no pertenecen a nadie de la familia ese DNI. ¿Qué debe hacer? Ajá, sí, es un tema, es una gran pena. Eso habría que buscar. Habría que buscar en un buscador de personas. Creo que hay una página que si esa persona se puede tomar el trabajo, buscar por número de documento y le va a aparecer la persona y de qué localidad, y por ahí a lo mejor podrían hacer una especie de contacto y notificarle a esa persona que le llegó el turno de vacuna equivocado para sí, y esa persona a lo mejor le resolvemos el tema Puede que aprovechar. se pueda vacunar y que no pierda el turno. No Claro. sé qué mecanismo, sé que lo hizo un paciente los otros días que me dijo que había averiguado el número de documento de un paciente que le había llegado un PCR positivo a su teléfono y averiguando pudimos saber que era de un paciente que estaba internado acá en nuestro hospital. O sea que por error llegó en el teléfono. Algunas veces cuando mandan la notificación, un tipeo mal en el teléfono, sale el teléfono de cualquier persona y le llega una notificación. Claro. Sí, sí, Errores sí. involuntarios del sistema, pero la única forma que podríamos ayudar sería buscar a qué persona puede pertenecer y si por ahí tenemos un acceso, hoy en día se tiene acceso y saber de qué localidad hay, a lo mejor se le podría avisar a esa persona. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todos estos minutos que nos brindó y toda la información. Si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo para conocer las novedades y ojalá sean positivas. Ojalá, Víctor, y que empecemos a descender los números. Ojalá. Un Un abrazo placer y grande, un gusto. doctor. Será hasta mañana. Hasta Un mañana. abrazo igual.